Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Dónde está el Bú? Como lo prometí en el último episodio, tenemos a nuestra segunda invitada, ponente mujer, para poder hablar un poco del área de la tecnología. En este caso, tenemos a Catherine Vildoso para hablarnos sobre los videojuegos, que es un área que constantemente está cambiando y sorprendentemente aquí en el Perú está teniendo una gran evolución. Y bueno, quisiera que Catherine se presente primero para luego andar más con el tema. Perfecto. Bueno, mi nombre, como ya mencionó Gianmarco, es Catherine Vildoso. Soy directora de arte, también artista conceptual de videojuegos y diseñadora de videojuegos. Tengo dos empresas, ambas orientadas justamente a trabajar con gamificación. Una de ellas es una agencia de medios digitales que también diseña videojuegos y la otra es una empresa orientada a todo lo que es gamificación para compañías o eh, básicamente facilitar todo el tema de procesos que se sientan muy difíciles a través de la gamificación. Entonces, en teoría, las dos entran con la misma bandera. Y de paso, también ofrecemos mentorías profesionales a las personas que por ahí quieren aprender un poco más del mundo de videojuegos, pero no saben dónde buscar o ya tienen un perfil profesional desarrollado, pero les cuesta como que especializarse en algo porque pues la industria de desarrollo, no solamente de videojuegos, es un poco difícil a la hora de actualizarse en Latinoamérica. Así que, bueno, aparte de eso, soy creadora de contenido con más de 65,000 seguidores entre todas las redes que tengo. Eh, Soy representante latinoamericana de la organización europea Willow Games. Yo veo todo lo que es Latinoamérica Sur y también soy parte de la directiva del gremio de videojuegos, las compañías asociadas de videojuegos acá en Perú, ante el Estado, obviamente, en la posición de secretaria. Así que creo que eso engloba lo mejor que puedo. Sí, ha sido un perfil un tantito largo, pero sí está bueno también especificar a la gente también. Porque es curioso también no todos los días se puede tener un invitado que nos hable un poco de cómo es la industria de los videojuegos. eh, Porque la verdad, en lo personal, si no te conociera, la verdad que casi es pequeñísimo la cantidad de personas que conocería de esta área. Básicamente porque cuando uno habla de estas áreas, no piensa tanto en Perú o países de Sudamérica, mayormente Norteamérica o incluso el extranjero, porque no es muy común, salvo, o sea, quizás sí algunas personas pueden creer que hay videojuegos, bueno, no creer, sino que existen videojuegos aquí en Latinoamérica, pero el tema es que lleguen al éxito, a lo que me refiero. O sea, que suene y que suene constantemente entre todo el público de que existe. Ese es el punto al que en realidad creo que se espera llegar dentro de unos años, porque bueno, en las diferentes industrias de tecnología ya se está creciendo, pero el mayor de los retos es que haya presencia, que la gente sepa que hay personas en tal país que ya están desarrollándolo. Incluso hay, porque me imagino que ya tú estás con muchos años en esta área, pero recién estos años, por el boom de la tecnología, recién se está dando a notar con mayor presencialidad a las personas. ¿Cómo lo has visto tú, el cambio que ha estado teniendo estos últimos años? Bueno, mira, te diré de que ahí hay un tema de falta de percepción, no tanto que no exista la industria, sino que no la percibimos, ¿no? Es como pasa, por ejemplo, con todo el tema de arte digital. Sabemos de que hay artistas que hacen fanzines, sabemos de que hay personas que se especializan en arte, pero no vemos sus trabajos. Y como no los vemos, asumimos de que es una industria pequeña. Pero, por ejemplo, si tú, pongamos un caso súper común, tú ves cualquiera de estas ferias de cómics o de artistas independientes, hay un montón de artistas que se anotan, un montón. O sea, es más, a veces la convocatoria cierran y porque no dan abasto. Y te hablo de que estas ferias hay como que cuatro, cinco, este año creo que ha habido como 10 o 11 a lo largo del año y de diferentes organizaciones detrás. Entonces, no es que no exista, es que no la percibimos, ni siquiera que no la conocemos, porque sabemos que está por ahí, pero capaz no sabemos cómo conectar con ella, no sabemos cómo entrar a ella.
Muy similar pasa con los videojuegos. Los videojuegos en Perú, para ser completamente honestos, están desde los años 80. La gran minoría del mundo, yo no soy peruana, vivo muchos años acá, pero me he empapado mucho de su historia porque me sorprendió profundamente de que muchos de los desarrolladores o personas que desarrollaban acá no sabían y no sabían dónde buscar. También ese es el motivo por el cual empecé a crear contenido. Pero sin apartarme mucho del tema, eh, con los videojuegos, como te digo, están desde hace mucho rato. Mira el caso de Crazy Combi. Crazy Combi estuvo en el boom de todo lo que fue Facebook Gaming, pero no Facebook Gaming como mucha gente lo piensa en los últimos 7 años, que es con el tema de streaming. No, te hablo de la época en la que Facebook tenía sus jueguitos como Restaurant City, como los Sims, como Farmville. Ya, en esa época, Crazy Combi era un boom. Y es peruano. Y nos hemos olvidado, al parecer, de ese tipo de cosas. De la misma forma, hay desarrolladores que trabajan acá y muchos decimos, en Latinoamérica no se conoce, pero afuera sí los conocen. En Asia se le conoce mucho, en Europa les interesa un montón. Solamente es que nosotros no hablamos de eso. Entonces, esa falta de percepción es uno de los problemas que tiene la industria, porque Perú tiene este problema, y no solamente Perú, pero en Perú creo que se siente más o se conversa más abiertamente de que es, o sea, producto peruano es como que lo último que queremos consumir porque pensamos que es de baja calidad o que no puede alcanzar el nivel de trabajo o de arte que otras industrias pueden, pero eso es enteramente relativo. Habría que ahondar más en el contexto sociológico de por qué a veces tenemos esa percepción de que la industria nacional no es suficiente o que no puede cumplir las exigencias del mercado internacional. Porque no necesitas, y ahí también tiene que ver mucho con cómo los jugadores, todos los desarrolladores perciben los videojuegos. Un buen juego no tiene que ser un juego triple A. O sea, la verdad es esa. Y además, ni siquiera saben explicar muy bien qué representa un juego AAA, porque tú dices un juego AAA es un juego de una gran empresa, pero podrías tener un juego que tenga la misma calidad y ser de una empresa mediana pequeña si es que te das el tiempo para desarrollarlo apropiadamente. Por eso digo, o sea, creo que ahí es un tema de ignorancia. Y personalmente es algo que me he puesto a los hombros, como que conversar y siempre como que discutir con la, no pelear, discutir con la gente que me escribe, porque no hay nadie a quien le puedas preguntar. O sea, hay creadores de contenido que te dicen, hay esto, ¿no? Pero nunca nadie se sienta a decirte por qué es así o qué pasó para que llegáramos ahí. Y me parece que eso también alimenta la desinformación que pues está normal hoy por hoy. Claro, y a la par también existen creadores de contenido que solo se dedican a consumir más, no a averiguar un poco más, Mm, o incluso en meterse dentro de para saber cómo funciona. Porque a veces estamos desde el otro lado que solo consumimos, consumimos, pero no sabemos el esfuerzo que trae de por sí. Hay un mm. juego que es peruano, que ahorita no me acuerdo el nombre, que salió hace ya unos años, me parece, ¿De qué era? que era, que era respecto a a la Amazonía peruana. Atunche. Sí, es bonito, o sea, los gráficos, la animación, todo está llamativo, solo que no sé, desde mi punto de vista, no sé qué tanto pegó aquí en Perú. Me imagino que afuera sí, por el ecosistema y todo. O sea, O qué el opinas? problema de Tunche es un buen juego. O sea, te voy a decir de que a lo largo de su producción tuvieron algunos tropezones, también por cómo ellos estaban queriendo experimentar con el mercado local. De manera interna, yo lo que te puedo decir que percibí bastante es que independientemente de la calidad de Tunche, hubo mucha gente que lo atacó porque vio a Philip involucrado en su desarrollo, ¿no? Y pues sí, lamentablemente ese es el arma de doble filo, pues Philip no necesariamente se estableció como un creador de contenido de videojuegos, sino más bien de tecnología. Y eventualmente creo que, no quiero decir que se apartó de eso, porque creo que sigue bastante involucrado, pero la gente lo empezó a asociar más con sus sorteos y no con lo que él sabe como profesional. Entonces, cuando vieron a Tunche, hubo mucha gente que lo empezó a atacar y pues o sí, eso es un juego de un estudio mm, mediano, o sea, te puedo decir que en LIP no trabajan más de 50 personas y han hecho lo mejor que han podido para pues, sacar un proyecto que igual lo han ido parchando y lo han ido revisando, como pasa con muchos juegos independientes, pero porque creo la gente creó mucho hype de parte de otra vez de la comunidad, no necesariamente de parte de LIP o de Philip como tal, perdón,
A la hora que salió, se tenía una idea muy diferente de lo que iba a ser el juego. Entonces, pues lamentablemente le empezaron a caer encima. Ese es el tema, ¿no? Estamos muy acostumbrados también al hype que las empresas AAA generan en los juegos que consume Latinoamérica, sobre todo en países donde no estamos acostumbrados a pagar por un juego. Por ejemplo, en Asia es súper común pagar un Battle Pass. En Estados Unidos igual. Pagas $1 o $2 al mes y es como que, bueno, tienes tu Battle Pass, ya está, te dan tus beneficios y todo lo que quieras. Eso no hace al juego pay to win para ese tipo de usuarios, pero para acá sí, porque estamos acostumbrados a que nuestros juegos sean gratuitos. Y claro, cuando te dicen tienes que pagar por un juego y no cumple las expectativas que tienes, pues te le vas a echar encima. La otra cosa es, el gamer de acá no está acostumbrado a jugar juegos independientes. No sabe tampoco muy bien qué representan, qué debería esperar de ellos, no está muy acostumbrado a la historia, busca más jugabilidad que narrativa, ¿no? Por eso muchos juegos como Free Fire, como Fortnite, tienen muchísima más pegada. Recién cuando tu público se establece, o sea, te estoy hablando por encima de los 25, 27 años, que ya tienes como que una entrada de dinero fija, es que el gamer promedio, que en realidad ahora la edad es, como ya mencioné, ¿no? Más 30, entre 32, 37 años, dice, ya, ok, puedo empezar a gastar en ese juego. Pero para entonces ya tiene un concepto muchísimo más amplio si es que si es que has crecido con ello. Pero los jugadores jóvenes no. No, y es más, ni siquiera, cuando pagan ni siquiera su dinero, son sus papás. Entonces, es complicado venderle ese mercado. Es mucho más viable llevar el talento de acá y el contexto prehispánico, cultural, etcétera, afuera donde no se lo conoce, porque ahí genera muchísima más intriga. Lo que pasa con nosotros y creo los vikingos, por ejemplo, ¿no? Cada vez alguien me menciona así, los vikingos, wow, entonces toda esta idea sobre la historia y cómo era, porque es lejano para ti. Entonces, para la gente que vive en países nórdicos, pasa lo mismo con todo lo que es cultura prehispánica, pero no vamos a comprar algo, creo, que está tan cerca, porque uno, puede que estemos saturados de verlo y decir, ay, no, pero es que así no fue, o yo no me identifico con eso, o eso no representa la cultura que es de mi familia específicamente, o sencillamente no te llama la atención porque tu interés está en aquello que sientes más complementario a tus gustos, ¿no? Algo que es un poco más inaccesible, es como la persona que te gusta, que parece, no sé, un supermodelo, pero tú no te sientes precisamente así, te gusta porque su estética es diferente a la tuya, no necesariamente porque es más guapo, ¿no? Entonces, todas esas decisiones inconscientes y como que muy orientadas a este tono psicológico de parte del consumidor son importantes, pero el tema es en desarrollo, no solamente en videojuegos, no se piensa mucho en esa parte, inclusive para conectar entre personas. Así que sí, va a haber, yo creo va a seguir habiendo, eso no está bien dicho, vamos a seguir teniendo juegos que tengan como que bastante acervo cultural, pero el tema es cómo abrimos las puertas para aquellas personas que desarrollen acá, para que lo puedan llevar al terreno más fértil para su negocio. Sí, es muy cierto eso. Ya, la forma como ya evolucionando, el cómo las nuevas generaciones ahora están teniendo nuevas percepciones. Yo me siento viejo Mm. cuando hablo de eso, que, que, Imagínate yo. que, nuestros tiempos, sí, que nuestros tiempos era diferente, que no era tanto los gráficos, sino era más la historia o el Es que no entorno. era diferente. Esa es la otra, la falta de conocimiento a lo que voy, ¿no? No era diferente. Yo he hablado con personas, específicamente el creador de la primera empresa de videojuegos de acá en Perú. Luis Wong lo entrevistó para su libro Latinoamérica Juega, que contaba como que cómo habían nacido los videojuegos en diferentes países de Latinoamérica. Muy interesante. Está, creo que lo puedes conseguir en varias librerías y también lo puedes conseguir online. Yo lo compré online. Y lo hice justamente para ponerlo en el coffee de mi comunidad, porque muchos me preguntaban como que, ¿de dónde puedo aprender? La cosa es que compré el libro, lo leí y me quedaron bastantes dudas porque no estoy diciendo que la investigación del equipo de Luis Wong sea mala, sencillamente que creo que había algunos matices que estaban interesantes mencionar, ¿no? Porque tú lees lo que se te presenta de lo que pasó con los videojuegos en Perú y te quedas con este sinsabor de que entonces esta primera empresa que salió, que si quieres ahí lo hablamos en otra pregunta, lamentablemente vio su fin cuando, como quien dice, los alcanzó el karma,
cuando en realidad no fue así. Yo haciendo streaming como que le comentaba a mis seguidores que había leído el libro y que yo daría lo que sea por conocer a esta persona, a Mr. Byte, que de hecho tenía varios artículos en Polygon y en otras páginas importantes internacionales. Me dice, yo lo conozco, yo trabajaba con él, uno de mis seguidores, y le digo, sería increíble hablar con él. Me dice, escríbele, mira, te paso su número. Y dije, no, es súper invasivo, yo no puedo, ¿no? Me parecería recontra extraño. Y me dijo, ya, ok, entonces, dame tu información, le digo que te escribe. Le dije, bueno, perfecto. Me escribió, empezamos a hablar, nos volvimos amigos, y entonces le empecé a preguntar justamente estas cosas. Esto fue previo a aceptar mi presidente, no, perdón, mi presidente, parte de directiva de CBA Perú. Me senté con él y le dije como que, mira, discúlpame que te moleste, pero quiero saber cómo era la industria antes, porque, o sea, parte de todo el motivo de aceptar directiva de un gremio de videojuegos y que apuntábamos y lo logramos, sacar convenio con el Ministerio de Cultura, que la gente también se me estresa porque se van a pedir dinero del Estado. No, de hecho no hemos pedido nada más que a la hora que vayan a tomar decisiones en relación a videojuegos que nos pregunten primero y que podamos prestar especialistas para que no se tomen esas decisiones de manera a la ligera, ¿no? Ese es en realidad el motivo. Entonces yo le dije, yo tengo esta intención y por suerte mis colegas también, mis compañeros, pero cuéntame cómo era, porque también, o sea, otra vez, yo no soy de acá, yo no crecí necesariamente acá, entonces hay muchas cosas que desconozco. Y el panorama que él me pintó no es muy lejano a lo que vivimos ahora. Él me decía, o sea, de hecho, no ha cambiado casi nada, me dijo, los errores se siguen repitiendo. Mucha de la conversación de los videojuegos sigue siendo la misma, no tenemos leyes claras. El Estado quiere ver la manera de ponerle impuestos a los videojuegos porque considera que cada vez que hay un evento de esports, entonces es una oportunidad para sacar beneficios, ¿no? Pero en realidad eso no es lo único que representa videojuegos. El único tema es que pasa el tiempo y nuestros especialistas y nuestra gente más dotada se va para afuera porque consideran de que acá no hay mercado donde crecer, ¿no? Raros son los casos de las personas que dicen, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar en Perú y quiero ayudar a que otros crezcan. Y las personas que lo hacen, me contaba también un poco cansado, ¿no? A veces también nos encontramos cansados de explicarle a la gente y que el único discurso con el cual nos encontremos es que vienen a pelearte de que no tienen razón, pero sin bases. Sin embargo, te piden bases a ti. Entonces, como que tú les explicas por qué pasa algo, les das las referencias, les indicas dónde buscar y te lanzan que no es así, pero no te quieren dar ninguna base, pero tampoco quieren reconocer las que estudiaste. Entonces, claro, a nivel educativo también es desalentador querer hacer crecer ese espacio de conversación y darte con una pared, ¿no? Y lamentablemente yo lo entiendo, he sido parte de la coordinación de carrera de diseño y desarrollo de videojuegos para Toulouse-Lautrec y veíamos ese mismo problema. Ahora soy parte de coordinación de cursos para UPC y con mis colegas vemos exactamente el mismo problema. O sea, gracias a Dios, la coordinación de la carrera de diseño, para la mención, sí está constantemente en conversación para mejorar ese tipo de cosas, pero, o sea, el problema persiste y estamos hablando de hace 40 años atrás. Entonces, no hemos cambiado y el problema es que no se sabe, ¿no? ¿Y qué tendremos que hacer para que eso sea diferente? Yo creo que ahí se necesita mucha apertura a hablar de ese tipo de cosas, pero también está la otra cara de la moneda, ¿no? Que hay personas que saben, conocen, pero tampoco no quieren conversar al respecto porque creo, piensan o sienten de que van a perder, como quien dice, la ventaja en la carrera, ¿no? Como que si te digo lo que hice, fácil, tú me vas a alcanzar y lo que no lo que fallan en darse cuenta es, estamos todos en el mismo barco, si tú no permites que el otro reme contigo, te vas a hundir tú también. No, interesante todo lo que me has contado. Mi perspectiva era otra, o sea, yo más me refería al concepto que el público tiene para con lo que consume, aunque igual estuvo muy bueno todo lo que me has comentado, del cómo aún los problemas persisten a pesar del tiempo, que no solo está presente en esta área, también hay otras, pero claro, hay otros campos de tecnología que ya están, que tienen es un poco más amplio el panorama, porque tiene más apoyo y más de todo ello. Mientras que los videojuegos, o sea, cuando la gente lo ve como que no quieren mucho aportar en ello,
y se cierran eso, por eso es que, bueno, se mantienen aún estos problemas. Y claro, es cierto, debería haber un continuo apoyo y las personas mismas deberían buscar el cómo hacer crecer esto, como lo hacen en otras comunidades de tecnología. Lo hacen todo en pro del beneficio comunitario, pero bueno, Claro. mm, Yo creo que podría ser algo tan simple como que tú veas un proyecto de videojuegos peruano y antes de buscar lo malo, aprendas a ver lo bueno. O sea, cuando a veces, sobre todo con la cultura de las redes sociales, y como profe yo lo veo bastante, que cada vez tenemos menos tiempo de retención, estamos muy acostumbrados a estar a la defensiva en cualquier conversación con un extraño, ¿no? Porque es eso, la gente en internet son extraños. Eh, es raro que alguien de verdad se siente y diga como que, oye, ya fácil el arte no es lo mejor, ¿no? Qué chévere esa mecánica. Y por poner casos de juegos que no son tan conocidos y que tienen buenas ideas, está el caso de Wiritaxa. Wiritaxa es un juego peruano que, si no me equivoco, se presentó en la PGX. Esto fue 2017, 2000, sí, 2017. Y era un juego en el cual era un Metroidvania y tú en ciertas partes del juego invertías la gravedad para superar los obstáculos. Tenías dos personajes que se iban ayudando entre sí. Otro juego muy chévere peruano que salió y que de hecho ganó la PGX fue Summon Hat. Summon Hat se presentó para otros proyectos, también ganó. O sea, hay juegos buenos. Eh, pero como te digo, ¿no? Que podamos decir, ok, fácil no lo voy a jugar, fácil no es mi tipo de juego, porque no hay ningún problema con eso, fácil te gustan los shooters, a mí me encantan los juegos violentos, pero te puedo aprender a reconocer las cosas buenas en el trabajo de otra persona, así como lo harías con una obra de arte, con una pintura. Pucha, no todo el mundo le va a gustar Mona Lisa, fácil a alguna gente le da cringe que no tenga cejas, ¿me entiendes? O dicen, no, la señora está gorda. Mira, independientemente de lo que pienses de la persona, aprende a apreciar el trabajo, el estudio detrás de ello y como que, oye, mira, esto, ¿no? Es algo interesante. Creo que eso sería suficiente como un primer paso que le puedes pedir a cualquier persona que no tenga que ser desarrollador o gamer para avanzar como sociedad, ¿no? Entrenándonos a ver lo positivo. Y esto lo digo con cualquier tema de tecnología. Hace unos días me invitaron a mí y a mi empresa a ver Solutions for Tomorrow, que es un programa que hace Samsung con Perú, para que diferentes chicos de todas las regiones del Perú, creo que presentaron 1.800 proyectos, presenten soluciones creativas para temas que ellos consideren son relevantes, ¿no? Y obviamente se les presta mentores y los 5 proyectos que habían llegado, perdón, 4 proyectos que habían llegado a la final eran, por ejemplo, un proyecto de regadío de Barranco, había llegado otro proyecto que era sobre cómo mejorar las cosechas con la implementación de una bacteria benévola que hay que inocular las semillas, no tomaba como que casi nada, ¿no? Y hasta vieron cómo es el tema de implementación en mercado, demás. Esos eran chicos de colegios, de su último año de secundaria. Otro proyecto que era sobre un bastón para personas invidentes, para que puedan moverse en la ciudad en vista de que no hay mucha ayuda para ellos, sobre todo saliendo de como que los distritos donde hay más turismo. Y otro proyecto que era tintas para impresora que fueran de plantas o como que de fuentes naturales, ¿no? Por ejemplo, la cochinilla, frutas de la selva, cosas así, que usaban en lugar de la mezcla de la tinta convencional, alcohólico isopropílico, y que hasta cuidaban la vida de tu impresora, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí me pareció bien chévere porque, uno, Samsung, aparte de que los premiaba y los ayudaba, les daba la oportunidad de buscar soluciones a problemas que estaban inmediatos a ellos. Pero no se lo conoce. No se lo conoce porque no se considera que su impacto sea relevante. Y es precisamente lo que voy. ¿Por qué no estamos hablando de lo bueno? Porque solamente cuando prendes las noticias ves cosas malas. Porque, mira, cosas malas siempre van a pasar. No estoy desacreditando que sea importante, pero da un espacio para lo positivo también, no solamente lo que vende. Y más allá de que las noticias o los espacios pagados tengan ese tipo de discurso, nosotros a veces también lo buscamos. Porque seamos completamente conscientes, las redes sociales te buscan cosas en base a lo que tú buscas. O sea, el algoritmo se adapta a ti. Si tú deliberadamente optas por ver
cosas que te indignan, pues las redes sociales te van a dar más porque saben que te tienen más tiempo ahí. Si tú optas por buscar cosas positivas, también te vas a acostumbrar a tener ese tipo de interacción. Entonces, por eso digo, ¿no? Qué gran cambio sería empezar a ver lo bueno, como que, fácil, esto se podría mejorar, pero pucha, qué chévere esta idea, qué chévere este concepto, para también alentarnos unos a otros. Creo que no sé por qué, pero veo que acá a la gente le cuesta demasiado. Le cuesta demasiado decir cosas buenas. O lo dicen a veces con doble sentido. Y como que, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué harías eso? ¿Te gustaría que te hagan eso a ti? Medio curioso esa interacción. Sí, me ha pasado. O sea, yo llegué a un punto de mi vida llegué a cambiar esa perspectiva, porque al final, no sé la verdad la perspectiva de todos los peruanos, pero al menos desde mi punto de vista, llega un punto en que te cansas de escuchar tanta crítica, tanto noticias malas, que te pones a buscar también las cosas buenas y positivas, porque claro, como lo dices, mayormente no se suele divulgar mucho las cosas buenas y siempre se critica más bien en las redes. También por eso es Mm. que valoro bastante también a todos los creadores de contenido y también a ti, que se dedican a apoyar a todas estas personas que quizás no tienen mucha difusión o comunicación para con los demás y les permiten que sus ideas, sus pensamientos o lo que hayan hecho llegue a más personas. Y bueno, también este podcast también ayuda en eso. Así todos con un pequeño granito de arena vamos a lograr que todo cambie. Poco a poco, pero sí se logrará. Eso es lo que esperamos también, pues. Hay que creer, hay que creer. Y sí hay que creerlo. Y bueno, había una dinámica que quería hacer al inicio, pero también pero bueno, quise que nos des más detalles de todo esto de los videojuegos. Pero ahora es cuando llega un momento interesante. Coméntanos, para ti, en todos estos años que han pasado de los videojuegos, ¿cuál es tu juego favorito? No, no actual, sino un poco más antiguo. Eso es lo que quisiéramos Ujú. saber. Bueno, eso yo ya lo he dicho. Me han entrevistado algunas veces. Solo que a veces lo corto. Porque me gusta hablar de mis juegos. Me gusta hablar de los juegos. Bueno, yo tengo tres juegos favoritos y mejor, en realidad son varios, no podría escoger solo uno porque hay, como digo, me gusta encontrar las cosas buenas. Entonces hay cosas buenas en cada uno de ellos y pues, por reducirlo lo pondría en tres. El primero porque es un recuerdo muy bonito, es Doom del 94, perdón. Bueno, en realidad se terminó en 93, pero sí, en 94. El otro es Baldur's Gate 3, específicamente por la narrativa. Antes que Baldur's Gate 3 yo tenía a World of Warcraft, porque sobre todo a nivel de concepción y arte conceptual, no necesariamente a nivel de implementación. Lo menciono porque World of Warcraft es un juego que tiene muchos años, desde el 2004 está ahí afuera del mercado, pero ha habido expansiones buenas y malas. La gente que juega lo sabe, no me va a dejar mentir. Pero cuando tú ves solo la parte conceptual, ¿no? Como que la narrativa detrás de lo que se iba a implementar en el juego, como el arte de Blizzard en general, a mí me parece que World of Warcraft tiene una de las ideas más espectaculares que hay. Particularmente, para mí, mi expansión favorita a nivel conceptual fue Shadowlands, que al final fue medio soso, pero yo a nivel de concepción lo amé. La otra fue... no me acuerdo. Breath of the Lich King, que era muchísimo más antiguo. Es una de las primeras que salió, primeras expansiones que salió. Y el otro juego que para mí es muy especial es Undertale. Porque Undertale tiene la facultad de que juega contigo tanto como tú juegas con él. Y muchos juegos hoy usan ese tipo de dinámica, pero lo hacen más para impulsarte hacia el tema de conversaciones incómodas que tú puedas tener, o sea, como que mm, o van por el camino de terror o van por el camino de una narrativa, una historia que te hace sentir incómodo, o sea, en teoría no está mal, pero que yo creo no necesariamente es divertido, ¿no? Ahí habría que conversar sobre la diferencia entre diversión y entretenimiento, pero por ejemplo, yo te puedo apreciar que un juego eh,
como Purumanchu, que es peruano, te cuenta sobre todo el tema de cómo se venden huacos, el tráfico de elementos arqueológicos, y tiene una buena historia, pero yo no necesariamente lo siento divertido. Lo veo como una obra de arte, es una experiencia interactiva interesante. Pero en el caso de Undertale, es divertido y de paso tienes todo este trasfondo especulativo, súper intenso y súper extenso que se da en lo que aparentemente es un juego de pixel art recontra simple, ¿no? Que está hecho con Game Maker y que encima lo hicieron solo dos personas. Entonces, para mí, por esos factores es como que un hito. En el caso de Doom pasa algo parecido. Si fuera del tema de mi historia con el juego, es un juego que revolucionó el mercado en muchas cosas. Uno, por ser uno de los primeros juegos con multijugador. Dos, por cómo arreglaron el sistema de renderizado, porque hasta ese momento todo el renderizado se hacía desde el fondo del cuarto hacia el personaje, y a partir de Doom, con el Doom Engine, salió desde el personaje hacia el fondo, entonces con eso consumía menos recursos. A nivel de optimización, eso es, pero sí, hermoso. Otra vez, un factor bastante relegado, pero súper importante, y también el tema de cómo ellos trabajaron el lanzamiento del juego, porque fue muy creativo que ellos lo suelten en internet y que eventualmente pongan su versión de código abierto para que la gente lo pueda empezar a modificar, y hasta la fecha sigue vigente. O sea, su estrategia fue tan creativa que hoy, 2024, todavía se sigue hablando de ports de Doom. Entonces, esos tres juegos para mí son mis favoritos por esos motivos. Ahora, el que más me he divertido jugando y que podría seguir jugando una y otra y otra y otra y otra vez, aparte de World of Warcraft, es Baldur's Gate 3. Pero particularmente Baldur's Gate 3 me gusta porque yo adoro calabozos y dragones y me encanta todo lo que es fantasía medieval. Entonces no sé, es algo muy bonito para mí. Y hay juegos más antiguos que son especiales porque tienen historia conmigo, como Lord of the Rings Online, o para tal caso, ah, no, Colonization de Sid Meier, pero son como que un poco más difíciles de que la gente los entienda cuando los menciono. Bueno, sí, yo era más en aquellas épocas, cuando era más niñito, era más de los Nintendo. Yo tenía una pequeña consola de Nintendo. Me acuerdo que hacía la clásica que hasta se ven los dibujos de un show más, que era la de soplar los cartuchos para que funcione, porque a veces te pasaba que lo conectabas y no funcionaba. Y ahí recuerdo que como por primera vez había tocado un Game Boy, me pasó la de que yo no sabía que la partida se guardaba. La apagué, y había dedicado no sé cuántos niveles a avanzarla en un día. Y luego llego al siguiente día y digo, ya voy a avanzar la otra parte, porque a veces estos temas cuando son con historia antiguos, te tocaba bastante tiempo, a menos, si no, a menos que ya supieras los trucos. Y al día siguiente me entero de que no lo había guardado la partida. Otras veces sí lo guardé y como los cartuchos estaban viejos, se borraban. Y Dios mío, tantos días que lo había invertido en avanzar y al final todo se iba al tacho, pero esos momentos sí son divertidos. Lo aprecio bastante. Me gusta en lo personal más lo de la época antigua que actual. No sé por qué, y eso que soy joven, pero he tenido esa perspectiva. Quizás más que nada porque me dio más momentos memorables, creo, lo antiguo que lo actual. Y eso incluso lo he visto en algunos, me parece, documentales que hacen comparativa de por qué antes se reunía la gente en lugares específicos en los que juntabas tus amigos y todo, y ahora ya todo es más virtual y separado. Pero bueno, cada cosa en su tiempo, diría yo. Pero bueno, esas cositas sí me gustaban en aquel entonces con los cartuchitos. Son cosas que ya no volverán a menos que uno se compre esas cosas, pero bueno, todo al final tiene que evolucionar tarde o temprano. ¿Qué La anécdotas historia tienes tiene tú una de tendencia a repetirse. ¿Ah? Mira que ahorita Nintendo está diciendo que va a soltar como que sus consolas con todos sus juegos. ver Yo te digo, temprano? depende mucho del tipo de jugador. O sea, antes no había tanta amplitud de juegos como hay ahora, ¿no? Entonces, y otra vez, para ser completamente justos, los jugadores de esa generación, que no son la tuya, tú eres más de juegos retro, en teoría, son los que más pagan. O sea, si joder, nosotros somos los que más pagamos. O sea, si tú me dices que tengo, no sé,
$10,000 y puedo comprarme una estatua tamaño real de un personaje que me gusta, yo lo voy a poner, porque si no tengo familia, no tengo hijos o ya tengo un departamento y estoy bien establecido, puedo darme ese tipo de gastos. Entonces, yo creo van a seguir, como quien dice, sacándole jugo a eso por mucho más tiempo, porque pasan los años, estas personas ya están establecidas y van a poder cada vez gastar más. Si no, dime por qué juegos como TCG de One Piece o de Magic o cualquier otra de estas, como que franquicias que son súper viejas, siguen funcionando. Pokémon para tal caso. O sea, no creo que vayan a desaparecer porque ahí hay mucho dinero. O sea, más allá de que tú me digas, hay un tema de feeling, es un negocio. O sea, hay juegos que son arte como tal, pero esto particularmente es un negocio y yo creo que hay gente que no va a dejar la oportunidad de lado solamente porque las nuevas generaciones no están tan comprometidos con eso. Y también ahí tienes el otro tema, que es la recesión del tipo de público al cual tú vas. El público que está antes de los 30 años está todavía luchando para establecerse porque a veces, o sea, cuanto más joven eres, más difícil es encontrar oportunidades laborales, más difícil es encontrar oportunidades de especializarte. Entonces, ese tipo de gente tú le tienes que vender necesidades básicas, no le puedes vender lujos. Si tiene lujos es un milagro, ¿no? O su familia son los que los apoyan. Así que Nintendo tiene para rato y todo ese tema de esas épocas tiene para rato. Y es más, yo creo que vamos a ver el resurgimiento de muchas consolas que eran antiguas solamente porque son elementos históricos y como quien dice, ¿no? Es el valor del recuerdo, el valor de tener, como hoy tanta gente tiene discos de vinilo y no tiene tocadiscos, ¿no? La gran ironía. Va a pasar lo mismo con los videojuegos. O sea, es parte del tema natural. Ya se vio en la moda, ya se está viendo en la música, se está viendo en consolas, se está viendo en juegos, haré muchos más juegos independientes que son en pixel art. Yo he sido co-streamer oficial del Latin American Game Show y es todo lo que es perdón, Latinoamérica Game Showcase, que es todo lo que muestra juegos de acá de Latinoamérica, casi todos son en pixel art. Y si no es pixel art, es 3D con pixel art. Y si no, es 3D tipo Telltale Games. Entonces, hay un mercado que no vamos a dejar ir, no nos conviene. Es que pixel art es todo. Bueno, a mí me gusta, en lo personal. Me gusta bastante ese estilo. Cuando genero con IA, me gusta bastante hacer cosas con estilo pixel art. Es el estilo que más uso en la personal. No sé, es un gusto adquirido que ya viene desde los juegos de antiguos, por eso es que no lo dejo. Mm. Qué bonito está. Es ese estilo, la verdad. Eh, y bueno, ¿quién lo diría? Ha sacado algunos recuerdos antiguos que no pensé que iba a decirlos en este podcast. Ah, cosas que pasan. No, esto no está parte del guión. Y no lo voy a editar tampoco, esto va a ir de frente. Ah, bueno, la otra parte que iba a decir era ¿qué anécdotas has traído? Porque, o sea, bueno, yo conté unas par de anécdotas mías de cómo no sabía cuando era niño que había visto las partidas o los puntos esto de que avanzabas y ahí ya se guardaba para un retorno si morías. Eso tampoco sabía. Porque, bueno, Ujú. en aquel entonces el internet tampoco era muy difundido aquí en Perú y el que menos tenía acceso a internet. Sé que incluso hasta en esa época, bueno, en Estados Unidos y bueno, acá habrá estado caro, supongo, había incluso esos guías, libros que ya tenían ya prácticamente recopilado todos los trucos o acciones que se pueden hacer. Y eso me he enterado recién hace, ¿cuánto? Menos de una década, o sea, cuando salía que había un libro del Street Fighter donde decía todos los combos y todos los trucos que habían para poder ganar las peleas. Pero ya, pero en aquel entonces no era así, era más fácil, era simplemente lo que encuentres. Y si es que justo haces la combinación precisa, ahí la atinaste. Pero ahora ya en internet hay de todo, ya tutorial de tal, si fallaste, puedes volver a intentarlo y así, hacer trucos, hacks, hay de todo ya. Cosas que pasan, pues. Pero bueno, quisiera que nos comentes un poco de qué anécdotas has tenido para con los videojuegos. O sea, propiamente con videojuegos, la verdad tengo muchas vivencias, entonces se me hace muy difícil escoger solamente una. En la industria de los videojuegos, no todas han sido buenas, pero yo creo que lo que más destaco, yo
mucha gente me discute, por ejemplo, en redes y yo hablo a veces de Doom. Por ejemplo, el tema de ports de Doom me pareció muy interesante porque había cosas que yo sabía, pero después de conocer a John Romero, como que me puse a investigar un poco más y dije como que quiero saber por qué tomaron esas decisiones, ¿no? Entonces me puse a buscar y, por ejemplo, me encontré con el tema de que mucha gente considera que el source port, o sea, el término source port o puerto fuente, entre la castellanización es rarísima, pero que fue un término acuñado por Doom, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque en realidad eso es como que el caso más reciente que se tiene o que se conoce del término source port. Y eso yo me puse a acordar porque mi papá fue la primera persona que me introdujo a videojuegos y debe haber sido antes de mis 5 años. Pues me puse a buscar y yo recuerdo que mi primer juego fue Doom a los 5 años, pero tengo como que, ¿cómo sería? Flashbacks cortos de haber jugado Wolfenstein antes que esto. Entonces le pregunté, y efectivamente sí, hacía mucho, mucho antes también mi papá había jugado Wolfenstein 3 conmigo. Eh, ¿Eso significa que desde muy pequeña he estado expuesta a videojuegos violentos? Sí, la verdad que sí. Por lo menos he tenido la dicha de que mi papá, él jugaba conmigo, o sea, no era como que me sentaba al costado, no, él me decía, tú disparas, yo camino, y esa era nuestra dinámica, y fue nuestra dinámica por muchos, muchos años, por lo menos hasta casi mi adolescencia. Y es algo muy bonito porque de verdad es algo que yo llegué a compartir con él y le tomé un cariño especial a ese tipo de juegos porque yo los asociaba con estos momentos chéveres con mi papá. Eh, Particularmente recuerdo el sonido de, o sea, a mí me encantaba utilizar, creo que jugando Doom empecé a agarrarle un amor a las armas grandes, explosivas y peligrosas, porque había un efecto de sonido muy particular cuando tú reventabas un enemigo con la BFG o con el lanzacohetes, que era como galletita, o sea, escuchas y después un... Creo que empezó ahí mi gusto por el ASMR, pero yo no era consciente. Y me encantaba utilizar ese arma solamente por ese motivo. Claro, obviamente tenías recursos limitados, entonces pues tenías que ver cómo los utilizabas todos para llegar al final del nivel y sobre todo porque a nosotros nos gustaba jugar. Desde que salía un juego, hemos jugado muchos WADs, entonces desde que salía un WAD hasta que lo acabábamos, desde dificultad media hasta más difícil, hasta Nightmare y como que eso nos tomaba nuestro tiempo y era cada noche que podíamos nos sentábamos a jugar, entonces le tenía ese amor. Y bueno, como que con eso empecé también a, oye, yo recuerdo esto, pero nunca me puse a preguntar cómo es el tema de los Watts, cómo pasó, y pues me puse a ahondar en todo el mundo de los sports y demás. Y le pregunté a este señor que te digo que fundó su empresa en los 80s, porque obviamente le estaba programando en esa época. Y eso es yo sé que es una anécdota relativamente reciente, pero le dije como que, oye, consulta. Le hice Mr. Byte, ¿no? Dime una pregunta, ¿tú conoces este término? O sea, tú estabas en los 80s haciendo juegos, lo que significa que tú estabas empezando a programar en los 70s. ¿De verdad nació con Doom? Porque mi tío trabajaba él veía ingeniería de software en el colegio en Argentina, y de hecho por eso nosotros teníamos una computadora que podía correr videojuegos y tenía la Commodore y otras cositas en casa que pues ahora son reliquias. Y le dije, yo recuerdo que lo conocía de antes. Y me dijo, sí, de hecho el término source port no nació con los videojuegos. O sea, para la gente que hacía desarrollo, eh, muchos te van a querer discutir de que Doom es el que lo acuñó, pero el tema es de que Doom solo lo popularizó, porque source port en realidad se utilizaba de parte de las empresas desarrolladoras. Si tú hacías tu juego, ¿no? Tú sacabas tu source port para que se pueda adaptar a otras consolas. Si tu juego salía, por ejemplo, para Sega, ¿no? Para la Amiga, entonces eventualmente lo tenías que adaptar a la Commodore y tu source port era lo que permitía que eso se pueda hacer la adaptación, pero eso lo hacía el desarrollador. La diferencia con Doom es que ellos soltaron el source port para su comunidad y me parece raro porque esa terminología es confusa. Al final del día debería ser como un fan port porque no lo hicieron ellos, o sea, están permitiendo que la gente lo modifique, pero se usaba desde mucho antes. Entonces empecé, y de hecho estoy haciendo un video de eso,
a irme por este hueco de conejo porque mucha gente me vino a pelear en el video que yo contaba la historia de Doom, de cómo fue lanzado el juego y por qué mucha gente quiere correrlo en todas partes. Y me empezaron a atacar, no, que el SourcePort no lo, porque yo dije SourcePort como que la explicación más general que es un port, ¿no? Que es un puerto. Y por qué se asoció con Doom, tenía que ver con que Doom tenía su multijugador online. La gente quemó y como que no es por eso, que port es de portable, que mentira, port no es de portable, castellanización es terrible. Entonces, a raíz de esa conversación me fui por este hoyo de conejo. Resulta de que sí, efectivamente encontré que la definición incluso está mal dicha, ¿no? Cuando hoy se dicen los ports de Doom, en realidad el término era to port a game, to port, no sé, Hobbit o Doom, ¿no? To port. Eh, pero como que en tantas traducciones y retraducciones como que se perdió eso. Y entonces hoy por hoy mucha gente piensa que port viene de portable, cuando el portable es una cosa muy diferente a una versión del juego que es un port, que es específicamente como que la adaptación o la conversión de dicho juego. Entonces estoy haciendo un video de eso porque soy una nerda y porque me gusta aprender y también porque me tiré por lo menos como que 4 horas hablando con Mr. Byte de esto y él contándome como que de qué revistas lo había leído. Creo que me habré tirado 8 horas buscando revistas de los años 80 y 70 porque me decía, no vas a encontrar nada en internet porque internet pues vino después de que todo este tema estuviera en movimiento, así que no hay. Entonces me puse a buscar revistas, me puse a buscar archivos. ¿Y qué revistas leías tú? Eh, leía ZZZap, leía ¿cómo se llamaba esta otra? Computer Gazette. Le dije, perfecto, me puse a buscar los números, me empecé a leer y me topé con otra cosa, que es, efectivamente, la industria no ha cambiado. Los mismos, las mismas palabras, las mismas maneras de vender juegos, es más, las mismas expectativas de la industria existían en los 80s, en sus revistas en blanco y negro. Y como que, no sé, eso cementó una parte de mí que no sabía que estaba ahí, que es como que, wow, cuán grave es la desinformación, cuán grave es no tener dónde buscar. Y todo esto partió solamente porque quise saber más sobre el juego que recordaba de mi infancia. Para eso he jugado Doom muchas veces. Recuerdo los niveles de arriba abajo. Están como que grabados en mi cabeza, como cada capítulo de Bob Esponja. Pero a veces el significado, creo que lo que no te dicen muchos de envejecer que sucede es el significado de las cosas varía, ¿no? Como que en algún momento era solo un lindo recuerdo, luego es el impulso a un futuro, luego es parte de tu pilar de creencias y nace todo del lugar más raro. Entonces tengo que agradecerle a mi papá de que me haya hecho jugar videojuegos violentos porque si no probablemente no estaría acá. Con esto no recomiendo que niños de menos de 7 años jueguen videojuegos violentos. Lamentablemente estoy desensibilizada en contra de la violencia, sí, pero para ser justo, mi papá también era investigador y muchos de sus amigos lo eran también. Entonces, ver pedacitos de animales o de personas en frasquitos con formol era normal para mí. Ahora, esto lo hizo más sencillo, obviamente, porque ya no me asqueaba ni nada y hasta la fecha no sucede, pero no, no lo recomiendo. Lo digo porque conozco padres que dicen como que, ay, pero si tú jugaste, no. No. En ese momento no se sabía. Es más, ni siquiera creo que se habían establecido leyes de quiénes podían jugar ese tipo de cosas. Y en Latinoamérica menos. No permitan que sus juegos, sus hermanos, primos, niños jueguen nada violento antes de los 10 y de hecho no deberían estar jugando videojuegos antes de los 7 porque afecta su capacidad cognitiva. Yo creo que salí bien parada. Todavía no he visto las secuelas o no me he dado cuenta, pero pero no sé, es parte de mi historia. Es como, pues lamentablemente la industria en videojuegos nació de la piratería y a mucha gente no le gusta admitir eso. Y es como que no, que no puedo ser así, pero es que fue así. O sea, tenemos que aceptar lo bueno y lo malo. No podemos negar. No puedo negar lo que soy. O sea, si soy rara, probablemente es por eso. Pero le agradezco a mi papá, me gusta ser extraña. A mí también. Para mí, como siempre digo, lo normal es aburrido. Es mejor cerrar. Y por lo que dijo Catherine, ahora pasamos este video a para mayores de 18 años ahora.
Nada, es No he broma. mostrado nada, no he mostrado nada, no he dicho nada impropio. Creo que me he contenido bien. No, o sea, siempre pasa, o sea, eso ya depende más que nada de la educación que le den los padres a los hijos, porque, bueno, actualmente ya lo están estirando más a usarlo como excusa nomás para que sea algo que esté presente nada más y que prácticamente la persona ya no sea responsable de su hijo. Tristemente lo Sí, es están tomando así, pues. sí. Y Me ahora, duele bastante, pero no solo es con videojuegos, creo que es con la tecnología en general. mm, No sé, todavía no sé muy bien qué hacer con ese tipo de cosas. Por ejemplo, hace unos días estuve en el bautismo de la hija de mi mejor amiga y había una niña pequeña que estaba un poco asustada de toda la gente que está en la iglesia, creo que nunca había ido a una iglesia, este, y su familia, para que como que esté tranquila, le dio un celular y es como que, no, 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 pero que no es mi hija, no soy yo para la persona correcta para ir y decirles como que no hagas eso porque tu hija puede generar un problema. Puede que no, pero es posible que sí, entonces no creo que sería bueno correr ese riesgo solamente porque no sabemos qué hacer ante el problema. Me he topado también con, no sé, he ido a la peluquería y la señora que me estaba pintando el pelo eh, me ve jugando un videojuego, su hijito pasa y me dice, ¿tú juegas juegos? Sí, juego juegos. Y me dice, es un niño de 10 años que está jugando GTA 5. Y le digo, así, sí, ¿cómo así? Me dice, es que me gusta mucho poderle pegar disparos a la gente desde el piso de arriba y ver cómo salen los sesos. Y es como que, y miro a su mamá y es como que sabe que él no debería estar jugando esto, ¿verdad? Y es como que, ay, que no sabía, y de la nada me dice como que sí, porque, y escuchaba también de niños, ¿cómo era mi empresa de strippers? No, descubrí, lo más extraño que he escuchado de parte de un niño, descubrí que si todas mis strippers trabajadoras están en ropa interior, no se pueden robar la cocaína. Y yo escuchando esto con el papá al costado como que, y me decía, no, pero es que su papá o no sé, su tío, como que los hace jugar esa cosa y como que, o sea, ya lo escuchó, no yo. No debería estar jugando eso. La otra conversación perturbadora que he tenido es padres o adultos que son responsables, así sea momentáneamente de niños, que dicen que un niño tiene, particularmente niños masculinos, que tienen que jugar juegos violentos porque eso les va a dar carácter. Y es como que, ¿qué? Y amablemente, yo ya a estas alturas estoy muy cansada, estoy vieja, estoy cansada, entonces es como que, ya, ¿puedes explicarme por qué? O sea, ya ni siquiera voy a discutir, explícame tú, cuéntame por qué llegaste a esa conclusión. O sea, ¿quién te dijo eso? Y siempre llegamos a este impasse que es, no tengo fuentes. Como el clásico de, no tengo dudas, pero tampoco, ¿cómo es que se dice? No me acuerdo del no, dicho. no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Eso. Y es como que, ya, pero yo sí tengo pruebas y tengo mis dudas. Y es como que, entonces, lo gracioso es, en esta conversación siempre termina con que la otra persona se fastidia, porque es como que no me vas a hacer cambiar de parecer. Yo no sé si tú vas a cambiar de parecer, pero al menos yo no voy a hacerlo. No me vas a convencer de que lo que estás haciendo está bien. Pero, pero bueno, para que sepas, ¿no? Y creo que a veces se fastidian de saber. Y es como que, no, porque yo no puedo estar equivocado. Y es como que, ya tú verás. O sea, a mí no me tienes que rendir cuentas, pues ya tú verás. Así que, es parte de la conversación incómoda que he tenido que tener con padres y que probablemente seguiré teniendo, porque lamentablemente la tecnología es fácil, o sea, facilita mucho las cosas, pero a la larga inevitablemente también las complica, ¿no? Eh, yo lo único que siento pena es que veo muchas personas jóvenes, o sea, te estoy hablando de personas de 17, 19 años, que tienen mucha dificultad para adaptarse a entornos digitales, porque se han vuelto muy dependientes de un tipo de interacción en específico, ¿no? Es como que su atención solamente puede ser conseguida con ciertos tipos de videos, cierto tipo de contenido, pero si tú los sacas de eso, no saben cómo adaptarse, no saben cómo interactuar. Y
pues a la hora de la hora yo digo, ¿no? ¿Cómo estas personas van a desenvolverse el día de mañana? Porque, mira, no te digo que sea imposible, pero es difícil romper un hábito. Y lamentablemente sí, pues los padres son parcialmente responsables. Dentro de todo, como que mi generación fue, o sea, se salvó un poco porque no existía la posibilidad. Era, no tenías nada que hacer, ve y busca algo que hacer. No había, muchas veces no había computadoras, yo no tuve consola, yo iba a las casas de mis amigos a jugar en consola. Recién cuando tuve consola creo que tuve casi 18 años, 17, 18 años, y para todo esto, al poco tiempo la vendí porque había empezado a estudiar y dije, o sea, con todo el deseo que había tenido por décadas de tener una consola y de que pues, lamentablemente, o sea, mi familia no creo que tenía una intención negativa detrás, pero que me regalaban muchas cosas muy femeninas y yo, por ejemplo, tengo un amor particular por, no sé, Hot Wheels o cartas de juego tipo Magic o, como dije, Calabozos y Dragones, todo ese tipo de cosas que no es canónicamente femenino. Entonces, cuando por fin mi papá me regaló una consola, porque creo mi papá me conoce y sabe que soy rara y bueno, este, lamentablemente yo estaba enamorada profundamente jugando Resident Evil y acababa de entrar al instituto y entonces fue un, si yo sigo haciendo esto, pues no voy a poder lograr lo que yo quiero a nivel profesional. Entonces tuve que ir con el dolor de mi alma y venderla porque dije, si yo me permito esto, no voy a salir adelante. Y recién a los, o sea, he estado jugando como que juegos online, tipo MMORPGs, pero era como que en momentos específicos con personas en específico. Sin esa persona, por ejemplo, no jugaba. Entonces, recién como a los 20, ¿qué será? 21, pude retomar a full, porque ya estaba establecida, ya estaba ganando mi propio dinero, y fue como un, es más, necesito hacerlo porque estaba trabajando en videojuegos, entonces fue como que este es mi momento, ya está, ya tengo lo que necesito, ya no temo por mi eh, facilidad para volverme adicta a los videojuegos. Así que es una decisión bien difícil que tuve que hacer, pero agradezco a Dios que la pude hacer, porque he visto gente que no pudo. O sea, que pasó una vida de carencia y cuando por fin tuvo la oportunidad se aferró mucho a las cosas y se le hizo muy difícil dejar ir. Me ha pasado también, me ha pasado. Y tal vez me siga pasando, quién sabe. Es curioso todo de cómo la vida nos da muchos giros. Cuando uno más lo quiere, luego cuando ya tiene la oportunidad ya no ya como que siente dudas si lo hace o no. Pero son cosas que la vida es compleja, sí, es muy compleja la vida. Y bueno, para finalizar, porque también ya vamos a llegar al tiempo límite de este episodio, quisiera que le pudieras dar algunos consejos a nuestros seguidores, y bueno, en especial a las mujeres que quisieran entrar también a esta industria de los videojuegos, porque bueno, tal vez el público no sepa, pero ambos estuvimos en un evento hace poco del UTP, en el que vimos que había muchas expositoras mujeres, y que incluso a cualquiera le podría sorprender, porque es que lo más común cuando alguien te dice de industria de videojuegos se asume que es de hombres, pero es muy bueno en sí de que ya se esté ya abriendo más a las mujeres también. Y bueno, eso quería acotarlo. Sí. Bueno, sí, efectivamente, aunque te diré, ha ido cambiando, ¿no? Ya se sabe que por lo menos entre 48 y 49% de los gamers que hay afuera son mujeres. Lo he dicho en otras entrevistas, y a veces como que mi entrevistador no sabe muy bien qué responderme, pero es como que tú eres completamente consciente de que no había mujeres, solamente que no querían que sepas que estábamos ahí, ¿verdad? Y es como que, ¿qué? Y digo, claro, tú pregúntale a cualquier chica que ha jugado videojuegos más de 10 años, ¿cuántas, o sea, estadísticamente, van a decir online que son mujeres? Te vas a dar cuenta que son muy pocas, porque vas a darte con la pared de que eh, mucha gente piensa que si tú dices que es mujer es solamente porque quieres que te den regalitos, no porque quieres atención. O para tal caso que sencillamente estás mintiendo. Esta es la otra cara, ¿no? Como que tú puedes decir que eres mujer, pero pueden decir que estás mintiendo porque eres un hombre y en realidad quieres regalos. Como que
Entonces muchas nos ahorrábamos y me he topado con muchas chicas que han sido así, he sido colegas inclusive que ahora trabajan en videojuegos, que usábamos nombres que no sabías determinar si eran hombres o mujeres, y raras eran las personas a las cuales tú les contabas, ¿no? Que eran amigos, eran personas con las que ibas a jugar seguido, porque no tenías ganas de ser constantemente cuestionado aquello que te gustaba. Con el desarrollo pasa algo similar. Ahora, es cierto que también hay una tendencia, ¿no? Es más conocido casos de mujeres que incurren en la parte artística o en la parte donde más la comunicación entra en juego a la hora de hacer un videojuego, porque nuestra misma manera de pensar, la misma química de nuestro cerebro nos lo permite. O sea, ahí hay mucho de este discurso un poco incómodo de que es libertad de elección, ¿no? Pero ¿por qué todas las mujeres se van a arte? Y es porque de verdad a veces es más fácil, ¿no? No que sea algo malo, pero a veces es más fácil ver la parte de comunicación porque vemos muchas cosas al mismo tiempo. Es más, por cómo hablo se dan cuenta que estoy pensando como que en 7 líneas al mismo tiempo y a veces una aparece y otra se va y una aparece y otra se va. Entonces, yo puedo pensar en cómo una persona va a ver un arte en Twitter y la va a ver en Threads y la va a ver en Instagram y la va a ver en tal otro lugar y entonces te puedo decir, ¿sabes qué? Saca un arte proporcional con ese tipo de cosas. O si vas a hacer un juego, ten en cuenta ese tono de comunicación porque es más sencillo. Pero no significa que no haya mujeres que no les interese tomar el reto, porque a veces es un poquito, ¿no? Retador de entrar a la parte más de desarrollo. Ahora, también puede que sea un tema de tiempo. En mi caso fue un tema de tiempo. O sea, yo empecé como artista conceptual. De hecho, empecé como ilustradora mientras estudiaba dirección de arte y diseño gráfico, porque necesitaba pagarme mis útiles. Y lo digo con y sin vergüenza, porque era una época en la cual tú no tenías los materiales, no entrabas al salón de clase. Yo tenía el gusto de ser profesora, ya son 7 años en educación superior y hoy un alumno puede decir, profe, no tengo, como que, ¿qué puedo hacer? Y se buscan opciones. En esa época no, el profesor te decía, tú no tienes, no entras, te quedas afuera. Entonces yo tenía que ver de dónde conseguía los recursos para comprar los lápices que necesitaba, la tinta, los Rotring, y eran caros, porque encima tenían que ser los profesionales, no que, ay, me compré este porque es más barato, no te lo aceptaban. Entonces empecé a ilustrar y entré a través de eso al arte conceptual, porque me contrataron para hacer arte conceptual para un juego. Y a través de eso empecé a aprender de assets 2D, empecé a aprender de animación, eventualmente aprendí de 3D. Yo me enseñé todo por mi cuenta. Y para cuando yo fundé mi propia empresa, me di cuenta de que sí, pues yo ya tenía gente que veía la parte de programación, pero yo también quería entender cómo eso funcionaba para poder optimizar sus procesos. Porque claro, si a la hora de la hora yo entiendo cómo funciona la implementación, les puedo decir, mira, arreglemos esto, déjame hacerlo así, o con el departamento de arte cambiamos estas cosas para que sean más fáciles de implementar. Entonces, a través de prueba y error me di cuenta de que tarde o temprano, si yo de verdad quería crecer y quería trabajar bien, o al menos en base a lo que yo considero bien, tenía que aprender de programación. Así no me guste, así no sé lo que voy a aplicar, tenía que saber. Entonces eso fue precisamente lo que pasó, igual con ciberseguridad, igual con el tema de, irónicamente, de hardware, ensamblado de PCs, porque caramba, se dañó tal cosa, pucha, la editora de videos, su computadora feneció, no sabemos qué pasó, tenemos que terminar esto hoy, hay que desarmar todo, volverlo a armar a ver qué está fallando. Tienes que saber, o sea, son tus herramientas de trabajo, las tienes que conocer de arriba abajo. Entonces, no se cierren tanto, no se cierren encima de esta idea de que hay estereotipos, ¿ok? Haz lo que sientas correcto y no te sientas mal también si el día de mañana quieres cambiar. Lo mejor que le puedo decir a las personas que van a estudiar videojuegos, y lo digo usualmente en mis charlas, es agarra algo que sea amplio, para que si el día de mañana tú quieres moverte, porque te aburres, porque es tu personalidad, lo puedes hacer. Ahora, para saber eso, te diría, antes que tomar una decisión profesional, vocacional, date tiempo para conocerte y reforzar tu talento. Porque eso va a ser como que tu bandera. Entonces, si a ti te gustan los números y tú dices, yo fácil tengo aptitud para, pucha, trabajar en el tema de data o de IT o de programación, date tiempo para saber dónde están tus fortalezas y dónde están tus debilidades, porque eso también te va a permitir planear mejor qué pasos profesionales vas a tomar, y más aún si estás en una posición de necesidad. Porque muchos te dicen, estudia tal cosa, estudia en tal lado, pero no mucha gente te dice, ¿qué haces si no tienes plata? ¿Qué haces si no tienes la opción? ¿No?
Y es súper grave, porque a la hora te dicen, no sé, mete a tal universidad, y tú estás ahí con tus 3 soles, como que ya, pero ¿y cómo? O sea, ¿qué hago? ¿Hay becas? ¿Cómo saco la beca? A veces la beca no cubre todo. ¿Qué estrategia voy a tener para poder llevar todos los cursos que me toca llevar, mantener mi media beca, mantener toda mi beca? ¿Cómo manejo mi vida y trabajo? No la hago. Entonces, ok, no es una opción. ¿Qué puedes hacer? Eres bueno dibujando, ya pues dibuja, encuentra la manera de utilizar eso que en lo que eres bueno para sustentar lo que necesitas para ir al siguiente escalón. Pero date tiempo para saber dónde está ese bastón que se te ha dado. eh, la verdad es, eso eh, muestra aquello por lo cual tú quieres ser percibido. Yo a lo largo de mi vida profesional ya van a ser más de 10 años en videojuegos. Muy buena parte le he pasado con un perfil bajo. O sea, honestamente, los últimos 5 años, desde que fundé mi empresa, he levantado la cabeza. Y soy completamente consciente de eso. Y también asumo la culpa porque yo tenía entendido que mantener la cabeza era la mejor manera de mantener un trabajo, pero también me di cuenta de que no era feliz, porque, o sea, podía hacer lo que me pedían y era feliz haciendo mi trabajo, pero en general no iba a crecer, ¿no? Y sobre todo en industria latinoamericana, a veces el problema es, necesitamos vivir de lo que hacemos y no todos tenemos la opción de que sea un hobby, entonces tienes que poder crecer, tienes que poder escalar, así sea que tú vas a estar por 7 años como director de arte, que pucha, te puedan dar un aumento, que te puedan dar un bono cada año, con lo que tú puedas cubrir las necesidades que inevitablemente vas a tener. No mucha gente joven es consciente que vas a llegar a los 30 y vas a necesitar seguro. Las borracheras que te pegas en algún lugar, en algún momento, te van a ir, te van a llevar a la clínica, tienes que tener seguro. O tu apéndice decide que quiere autodestruirse, tienes que poder ir a un doctor y tener tus ahorros no te va a salvar, eso porque te va a salir más caro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Porque no vas a ser joven para siempre. Entonces, planea un espacio en donde tú también tengas ese espacio de crecimiento. Y si no, muévete. O sea, está bien moverse. Está bien decir, pucha, yo ya llegué aquí en esta empresa a mi tope, voy a ir a la siguiente. No me costó. La verdad, me hubiera gustado saber esto mucho antes, pero no había a quien preguntarle. La verdad, yo no encontraba influencers, no había creadores de contenido. Los que habían eran inalcanzables. O sea, hablar eso con esas personas era, nunca vas a encontrar una respuesta a tu pregunta. Lo más que podías hacer era entrar a un foro y rogarle a Dios que la persona que te responda te dijera la verdad. Eh, y hoy yo siento que también estamos volviendo a ese mismo problema, ¿no? Como que hay creadores de contenido que son muy inalcanzables, entonces no le puedes preguntar de manera realista, como que qué es lo que te toca, porque todos se quieren vender de que todo es perfecto y no lo es. Así que date tiempo, refuerzas tu talento, no te cierres en estereotipos, muestra por aquello en lo que quieres ser percibido. Yo quiero ser percibida como una persona a la que le puedes preguntar cualquier cosa y que ser raro o poco convencional no afecta para nada tu parte profesional, ¿no? También me han dicho como que sería bueno que te veas un poco más seria porque estás en el gremio de videojuegos y es como que no, justamente es eso lo que no tiene que pasar porque que yo tenga el pelo de colores o que tenga piercings o que tenga tatuajes no afecta con mi capacidad de ser profesional. No significa que no me voy a vestir como una persona decente cuando toque una presentación, pero o sea, todo este otro set de factores no debería ser por lo que me juzgues. Y date la oportunidad de salir de tu zona de confort. De tanto en tanto, prueba algo nuevo, ¿no? Yo sigo todavía ahí pusheando con el tema de ciberseguridad porque soy completamente sincera, probablemente nunca lo aplique, ¿no? Pero me gusta saber, me gusta aprender, me gusta investigar y constantemente estoy buscando algo para aprender nuevo porque también el día de mañana la tecnología va a avanzar y lo peor que te puede pasar es que te hayas confiado tanto que te quedes atrás. Entonces, intenta que eso no sea un problema para ti. Esos pequeños pasitos, cursitos gratis de Google, que la charlita, que la hackathon, así no ganes, no importa. Tú vas y saliste, hiciste ese ejercicio. Entonces, cuando el día de mañana entres a una empresa y te digan, tienes que saber este lenguaje de programación, que fácil no has visto mucho, vas a decir, pucha, yo he pasado por retos parecidos en corto tiempo, yo la puedo hacer, pero vas a ir con optimismo, vas a ir pensando en lo positivo, pero también siendo realista. No estoy diciendo sé pesimista y tirarte al piso, no, que no lo voy a hacer porque esto no es lo mío, no, pero
el realismo tú lo construyes con la prueba y error. Te vas dando cuenta qué puertas son más fáciles de abrir con la práctica. Como digo, ¿no? Esas son cosas que a mí me hubiera gustado que me los digan cuando yo había empezado, pero pues por cosas de la vida ahora yo soy la persona que las puede decir, entonces en la medida de lo posible lo que le digo a todos es pregúntame, o sea, yo no tengo roche en responder porque yo estaba en esa posición y no me gustaría que más gente tenga que pasar por eso, porque en algún momento todos nos vamos a dar con encrucijadas y es, te da un poco de tranquilidad saber que también, incluso la gente que parece que le va súper bien, la ha luchado o la está luchando. O sea, internamente yo lo veo mucho con colegas que tú dices, uy, pero ese juego le fue bien, pero mira, ganaron tal concurso, y es como que tú internamente hablas con ellos y te das cuenta de que no, pucha, o sea, sí, ganaron el concurso, pero eso no cubre todas las cuentas, o sí, fundaron esa empresa y su empresa tiene más de 50 trabajadores, pero no pueden pagar una oficina física, y es como que aterriza las cosas de esta idea irreal que a veces nos construimos nosotros como consumidores de redes sociales, en donde todo se tiene que ver inflado porque es estética. Entonces, pregunten sin roche, y no solo a mí, o sea, pregunten, si la persona no te responde, o sea, lo peor que te puede pasar es que no te responde y digas, bueno, esta persona no quiere hablar de esto, ¿no? Pregunta otra vez, pregunta a la otra persona. Yo les aseguro que las personas más chéveres que he conocido de la industria las conocí preguntando. El compositor de Top Gear, a Barry Leigh, lo conocí preguntando. Y es buen amigo. En el caso de Mr. Byte también, lo conocí preguntando. Y así con muchas personas de México, de Italia, de Europa, que la verdad hasta la fecha no he visto jamás en persona, pero son buenos amigos que comparten la perspectiva de que para salir adelante pues tenemos que darnos la mano. Así que estamos ahí afuera y somos los raritos. Sí, y solo para acotar, yo sí también conocí a Catherine, así preguntando también la conocí, así que aquí estamos. ¿Cómo es, no? De unas cuantas preguntas nomás terminamos aquí en un podcast. Y de esto va a seguir, porque aún había para rato, pero bueno, y se llegó hasta el final, porque también no queremos, no quiero aplazar esto más. Pero ya el próximo año vamos a hacer, va a haber una continuación, ¿no? Seguro que sí. Sí. Bueno, ha llegado al final del episodio. Muchas gracias, Catherine, por quedarte hasta el final y habernos aportado tan rico contenido. Ha sido muy entretenido. Yo no he parado de reír. La he tenido que mutear por ratos porque si no, se va a escuchar mi risa y no quiero que luego lo usen para hacer memes. Pero sí es todo entretenido, en verdad. Muchas Muchas gracias, gracias. en verdad. Y bueno, No, ya nos vemos en el siguiente episodio. igualmente. Y nada, gracias chicos por invitarme y también, igual que como le he dicho ya a Marco, pregunten. O sea, si no tengo la respuesta, probablemente los redirija con alguien que la tenga, pero no pierden nada. Y la verdad, yo también soy consciente de que tengo que hacer un esfuerzo constante y algo cansado de buscar lo positivo en las cosas, pero a la larga se van a dar cuenta de que inclusive con uno mismo ayuda bastante. Es fácil dejarnos a veces ir por el síndrome del impostor y como que ver lo bueno también es una gran ayuda porque hay mucho ruido y creo que eso a veces impide que seamos como que la mejor versión de nosotros. Así que no se ahoguen, respiren y también cuando sea necesario, como que tomen aire, ¿no? Creo que mucha gente que trabaja en tecnología tenemos ese problema, lo he visto con profesionales que tienen más de 40 años, que dicen como que, pucha, no salgo de mi casa o no tengo con quién hablar o me enfrasco tanto en mi trabajo que me olvido de comer o de dormir y, o sea, yo soy súper fan de mi trabajo y puedo decir que es mi primer amor, pero yo también soy consciente de que a veces tienes que darle un poquito de espacio para que las buenas ideas surjan. Así que ese es como que un consejo general para todos, como que date un poquito de espacio también cuando sientas que no puedes avanzar, porque es perfectamente normal para todos nosotros. Sí, muchas gracias, Catherine. Ya, para los que estén viéndolo hasta el final, en la descripción de este podcast estarán todos los canales de Catherine para que puedan verla, incluso para que lo puedan ver en vivo en el Twitch. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos. Bye. Saludos, chicos.